Bien, aquí vuelve el obsesivo y monotemático una vez más. Sorry, me van a disculpar, pero estoy disfrutando muchísimo este momento. En alusión a la cuenta regresiva en la que se encuentra el sodalicio de vida cristiana. El día de hoy, en el portal español Religión Digital, un portal que analiza las noticias en el Vaticano, el más importante de habla hispana, se publicó una carta del exsodalite Renzo Orbegoso Benvenuto. Una carta muy fuerte, una carta de respuesta a este artículo firmado por un tal Francis Mayer del 29 de agosto último, en una publicación carca de la facción más rancia de la Iglesia Católica, en el que defiende abiertamente a esta institución sectaria y tóxica. ¿Qué dice Renzo Orbegoso? No me sorprenden las manifestaciones públicas de los sodalites y amigos de los sodalites en estos días, ¿no? Tras la expulsión de Luis Fernando Figari del sodalicio de vida cristiana, lo que sí me sorprende son las innumerables mentiras que se dicen. Una de ellas podría llevar por título "Con mis amigos no te metas". Esa alusión es a su publicación, señor Francis Mayer. Cuenta usted, señor Mayer, que con la llegada a Denver del sodalicio y debido a su trabajo dinámico, el sodalicio revivió el espíritu de testimonio evangélico que estaba en declive en algunas parroquias de la diócesis. Lo que no menciona o no le informaron es que hay otras tantas capillas y parroquias en el Perú que fueron dejadas de lado porque ya no les interesaron. ¿Será quizás porque los intereses económicos del sodalicio cambiaron de rumbo hacia Denver, dejando atrás las parroquias de las zonas más pobres de Lima, como la parroquia de Ate, por ejemplo? Ciertamente, usted no lo dice porque no sabía o porque, engañado, se comió el cuento de la opción por los más necesitados. ¿Qué es lo que dice Mayer en su columna, ¿no? Que en los orígenes del sodalicio su opción era por los pobres, por los más necesitados. Cosa más falsa o desinformada en su caso, quizás. Y es por eso que audazmente se atreve a decir que en sus inicios el sodalicio estaba dedicado a los pobres. Algo que cualquier sodalite de dicha época puede corroborar que es absolutamente falso. En todo caso, nada más lejano de la realidad que vivimos en el sodalicio de mi época. En ese entonces no llegaban a 5 los sodalites cuyo apostolado estaba dirigido a los pobres, cuando ya éramos más de 250. Me extraña, asimismo, que usted se aventure a afirmar que existe un espíritu vengativo en los críticos más duros del Sodalicium Christianae Vitae. ¿No será que sus críticos más duros son víctimas? ¿Se ha puesto a pensar en ello? Y que estas víctimas solo han buscado hasta el cansancio los medios de encontrar justicia con las autoridades del sodalicio. ¿A eso se refiere con búsqueda de venganza? Dice también usted, señor Mayer, que a la sanción de Luis Fernando Figari por parte del Vaticano en el 2007,
O sea, se hace alusión a la estafa de sanción que promovió este español José Rodríguez Carballo desde el dicasterio del que depende el sodalicio. Al sodalicio le siguió una humillación pública, juicios amargos, grandes pagos compensatorios y una purga del equipo directivo y deserciones devastadoras. ¿En serio está usted hablando del sodalicio, señor Mayer?, le pregunta a Renzo Orbegoso. En primer lugar, fue por la intervención de la exfraterna Rocío Figueroa que Figari da un paso al costado en el 2010. ¿Al sodalicio le siguió la humillación pública? ¿Cuándo ocurrió aquello? Las únicas humillaciones que conozco las padecieron las víctimas, que tuvimos que aceptar los mezquinos montos de reparación designados por un comité compuesto por el abogado del sodalicio, un abogado extranjero contratado por el sodalicio, el consultor irlandés Ian Elliot, también asalariado por la institución, el superior general Alessandro Moroni y el vicario general, según lo revelaron el propio Moroni y el sodalite Fernando Vidal ante una comisión investigadora que formó el Congreso del Perú y que presidió Alberto de Belaúnde. Es decir, el sodalicio actuó como juez y parte, por lo que no sorprende ahora que los montos hayan sido irrisorios y no como usted dice que fueron grandes pagos compensatorios. Aquí me quiero detener y dar mi testimonio. El señor Ian Elliot, sin saber nada sobre mi caso, recibió la orden del sodalicio de ofrecerme $10,000 como ayuda económica. En ningún caso, tal reparación cubría ni de asomo el daño contra mí perpetrado por parte de las autoridades del sodalicio. La primera comisión, la que sí investigó, dice, subraya, me reconoció como la víctima número 18. Una de mis principales denuncias contra Eduardo Regal señalaba que éste, cuando fue vicario general, o sea, el número 2 de a bordo, el número 2 después de Luis Fernando Figari, ordenó que me dejen de pagar el seguro de salud que tenía antes de que me diagnosticaran como diabético insulino dependiente, hasta el momento que ello ocurre sin preexistencia. Esto ha marcado gravemente mi vida personal y familiar desde entonces y es algo que me perseguirá hasta el último día de mi vida, porque las compañías de seguros no me cubrirán las complicaciones que ya empezó a traerme la diabetes. Porque aquí viene algo que, estoy seguro, tampoco le contó su amigo Eduardo Regal. A Regal no le fue suficiente con dar la orden, sino que no tuvo la hidalguía y decencia de advertirme del corte de pago. Pese a que cuando lo hizo, yo viví durante 3 años más en una comunidad sodalite con él y nunca me dijo que ordenó que dejaran de pagar mi seguro. Presumo que este detalle no se lo contaron sus amigos Eduardo Regal y José Ambrosic, a quienes elogia tanto. ¿No? Aquí le revienta cohetes a Regal, a Ambrosic y a Alejandro Bermúdez. Los próximos expulsados, les cuento, pero eso no lo dice Renzo. Para Ambrosic también tengo unas líneas y se las escribo para que esté mejor informado la próxima vez que quiera opinar a favor del sodalicio. Ante la oferta de Elliot, sin ningún sustento, después de que entregué toda la documentación probatoria de lo que me habían hecho, se contactó Ambrosic conmigo.
como parte del proceso reparador, y me convenció de que para poder evaluar mejor mi caso, debía viajar a Chile a recopilar información. Información, anota Renzo Orbegoso, que cualquiera de los sodálites que vivía en la comunidad chilena pudo recabar. Tuve que pagar de mi bolsillo el viaje, no una, sino 2 veces a Santiago de Chile. La primera, tuve que viajar con mi esposa, a quien no quería dejar sola porque mi hijo mayor acababa de nacer. La segunda, tuve que viajar solo, pues ya mi economía estaba seriamente desgastada. Después de ello, me citó José Ambrosic en la comunidad Madre de la Fe, en Lima, a la que acudí con mi esposa para que sea testigo de la documentación que le iba a entregar a Ambrosic. Tras 1 hora de espera, llegó Ambrosic. Durante 3 horas aproximadamente, le entregué y le expliqué de qué iba la documentación recuperada en mis 2 viajes a Chile, la que justificaba en detalle y de forma nítida la sustentación de mi caso. Nunca ocurrió nada. Han pasado ya más de 9 años desde que recibí el documento de la Comisión de Ética sobre mi caso y hasta ahora no recibo ninguna respuesta del sodalicio, le cuento, señor Mayer. Hice una gestión adicional con la supuesta oficina de escucha que jefatura una señora Silvia Matuc, también asalariada del sodalicio. Tampoco sucedió nada. Mi impresión, luego de leer su desinformado y ofensivo artículo, es que usted ha recibido solo información sesgada e interesada, que nada tiene que ver con la realidad de las víctimas y sobrevivientes, que son las que realmente cuentan en esta historia de impunidad. Por último, señala Renzo Orbegoso, ¿a qué izquierda eclesial se refiere en su texto? ¿Se refiere directamente al Santo Padre? ¿O a la misión personal del Papa conformada por los monseñores Scicluna y Bertomeu? ¿Por qué cree que el sodalicio guarda silencio en lugar de salir a defenderse ante medios periodísticos independientes si acaso se siente víctima de algo? Tengo la sensación de que el silencio que guarda la institución que usted defiende y sus autoridades es elocuente y revela lo que verdaderamente piensan del actual vicario de Cristo. No puedo dejar de cerrar estas líneas enviándole un mensaje a las buenas personas que aún deben quedar dentro. Les sugiero meditar e interiorizar el número 40 de las pautas para la vida comunitaria que, para información del lector, es la primera parte de las constituciones del sodalicio de vida cristiana, que reza así, abre comillas, si alguna vez vives momentos de confusión, mira fijamente a la sede apostólica, escucha atento lo que viene de Roma, confía de manera particular en aquel que es el vicario del Señor, o sea, el Papa. En consecuencia, termina Renzo señalando o exhortando a estos sodálites de buena entraña que presume todavía quedan dentro. Esperen confiados en lo que viene de Roma, en especial del vicario de Cristo, como lo mejor para ustedes en el futuro. Y a usted, señor Francis Mayer, destinatario principal de esta carta, permítame recomendarle 2 cosas. Escoja mejor a sus amigos y no busque confundir o desautorizar a los enviados del Papa Francisco. Y hágase un favor, no se sume a la presión contra el Santo Padre que en estos tiempos es propio
de los sedevacantistas y cismáticos. Chúpate esa mandarina. Francis Mayer, amigo del sodalicio. Hasta mañana, si la tolerancia lo permite. ¡Chao!